Muy bien, ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar, El Observador que Somos. Un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Estoy sumamente agradecido primeramente por la oportunidad que tengo a través de nuestra organización Habitec, Asesoría Acceso Virtual, para poder llegar a todos ustedes. Gracias a Dios por permitirnos también poder estar aquí compartiendo. Y al mismo tiempo también estoy muy emocionado, ¿no? Porque justamente es, digamos, para nosotros muy importante empezar a compartir todos estos conocimientos, ¿no? Este aprendizaje que hemos tenido a través del tiempo con cada uno de ustedes. Agradecerles también por darse el tiempo, por permitirse darse el tiempo de estar aquí con nosotros y nosotros poder compartir también al mismo tiempo con ustedes. Muchísimas gracias a todos y bueno, yo estoy llano para poder responder a través de, mientras estoy compartiendo con ustedes, todas sus preguntas o los comentarios que tengan a bien realizar. Y vamos iniciando ya porque justamente considerando a la parte todos los que se han enlazado de manera puntual, obviamente, ¿no? En consideración a cada uno de ustedes, ya se irán incorporando las demás personas. Y hoy precisamente hemos escogido un tema muy importante, el observador que somos, el observador que somos. Y lo vamos a compartir desde la perspectiva no necesariamente académica 100%. Hay estudios que se han hecho definitivamente, pero queremos darle el enfoque más experiencial. Algo que particularmente también a mí me ha ayudado muchísimo en el último año, sobre todo, a partir de aprender a reconocer este observador. Y en eso hoy vamos a reflexionar sobre eso. Es lo que queremos hoy compartir con cada uno de ustedes. Permítame un minuto para poder empezar a compartir con ustedes nuestra presentación y poder ir desarrollando nuestro tema. Muy bien, listo. Por aquí estamos. Muy bien, por acá estamos para poder compartir. Bueno, este es un resumen sobre mi presentación personal. Mi nombre es Edwin Rivas Rumiche, soy magíster en gestión de talento humano, docente coach de la escuela de Latam Coaching, donde también actualmente estoy haciendo una certificación en coaching de vida y master coach. Y bueno, facilitador por Service Quality Institute, docente universitario y también con una experiencia de más de 22 años trabajando en el sector privado, sobre todo en el sector financiero. Experiencia que me ha servido también para poder argumentar y sustentar lo que hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes y también lo que hemos venido aprendiendo a través de nuestras escuelas, ¿no? de enseñanza. Y hoy vamos a hablar, les decía, sobre esto, sobre el observador que somos, el observador que somos. Fíjense, una mirada que crea realidades. Una mirada que crea realidades. Cada uno de nosotros miramos las cosas desde nuestra perspectiva, desde la propia óptica. Y esa forma como nosotros miramos nos crea nuestra realidad, nos crea la realidad que anhelamos o la que tampoco anhelamos, porque precisamente nosotros filtramos la información que recibimos y automáticamente nuestro cerebro trabaja, ¿no? En línea y se forma justamente todo lo que vamos a ver a partir de ahora en el caso del observador. Y aquí hay una reflexión de Anais Nin que a mí me parece muy, muy interesante esta frase cuando dice:
no vemos las cosas tal como son. Las vemos como somos nosotros. ¿Cómo quisiéramos que las cosas, a veces queremos que las cosas sean distintas, ¿no es cierto? Nosotros a veces vemos las cosas, miramos la realidad y decimos, quisiéramos que las cosas cambien, queremos que las cosas sean diferentes. Pero en realidad lo que estamos haciendo es, las estamos viendo como somos realmente nosotros. Y justamente esta reflexión que haremos hoy y mañana, que vamos a continuar también, tiene que ver precisamente con esa forma, cómo es que nosotros vemos ese mundo, cómo es que nosotros percibimos ese mundo. Y vamos a hacer una vista muy panorámica, muy general, de cómo es que llegamos nosotros a ese punto de análisis, a esa forma de emitir juicios. ¿Cuál es la relación que existe entre lo que aprendemos, de la información que recibimos y cómo se va reflejando a través de nuestras emociones, de nuestras acciones y justamente los resultados que tenemos? Bien, entonces, esto es lo que veremos hoy. Hoy vamos a conversar sobre esto. Nos vamos a centrar a reflexionar sobre esto, que es está relacionado con el modelo GEART de la escuela a la cual pertenezco. Nuestros hechos, los hechos, ¿sí? La historia de nuestra vida, lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, vamos a hablar un poco más de eso, forman el observador que somos. Forman ese observador con el cual nosotros luego vemos, interpretamos y juzgamos ese mundo. Juzgamos esas realidades. Ese observador que nos hace emitir juicios, que nos lleva a calificar, a emitir juicios sobre hechos, sobre acciones, sobre personas. Esos juicios, al mismo tiempo, esos juicios, esa forma de cuestionar, genera una emoción en nosotros, genera emociones. Y en función de la emoción que nosotros tenemos, actuamos. Actuamos. Nuestras acciones están en función de nuestras acciones, de nuestras emociones. Si yo estoy alegre, mis acciones van a reflejar esa alegría, esa felicidad. Si yo estoy triste, mis acciones van a reflejar esa tristeza. Y obviamente, cuando yo actúo, cuando yo ejecuto la acción, esa acción me va a generar un resultado, el cual posiblemente del cual al final yo puedo decir, me siento satisfecho o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este ciclo? En este ciclo de hechos, observador, juicios, emoción, acciones. Cuando muchas veces nosotros queremos cambiar, decimos, quiero que las cosas sean diferentes, quiero una vida distinta, ¿no? Me proyecto y digo, voy a cambiar, quiero hacer esto. Partimos muchas veces de la acción al resultado. Entonces nos ponemos una meta así. Hablamos de que quiero cambiar las cosas y trato de hacer las cosas diferentes. Me centro en la acción para tener resultados diferentes. Pero después de un tiempo, esa emoción que yo no le presté atención, que es la que justamente me llevaba a las acciones, y que yo dije, no, lo que pasa es que las acciones son las que tengo que cambiar mi forma de ser, tengo que cambiar mi forma de vivir, tengo que cambiar la relación con mi familia, con mis amigos. Solamente me centré en el acto. Y sí, al comienzo tuve resultados, pero como les estaba diciendo, pero en un corto plazo o en un mediano plazo, posiblemente nuevamente renazca o nuevamente fluya la emoción que generó esa acción anterior y sintamos que empezamos a retroceder, que empezamos a caer y empezamos a cuestionarnos y decimos otra vez lo mismo y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Empezamos a castigarnos, ¿verdad? Suele ocurrir. Entonces, lo que hoy vamos a justamente a tratar de entender es cómo es que nosotros podemos cambiar las acciones, pero a partir de entender justamente el origen de esas emociones y esos juicios, que es el observador.
Y ese es un proceso que nosotros a través del coaching lo acompañamos, ¿no? Las personas que desean alcanzar un objetivo y que muchas veces no entienden por qué no lo alcanzan, por qué no logro mis metas, por qué estas preocupaciones que tengo me agobian constantemente, por qué no logro resolver los problemas, por qué no mejora mi relación con mi familia, por qué no mejora la relación con mi pareja, por qué no mejora mi relación en el trabajo. Y entonces ahí es cuando nosotros, a través de preguntas muy potentes, empezamos a buscar hacia atrás para conocer a ese observador. ¿Cuáles son, cómo está formado ese observador? Pero a partir de poder conocer cuáles son tus juicios que te están generando esa emoción. Y entonces nosotros vamos a buscar al observador, ¿no es cierto? Acompañamos para que el usuario, en este caso, identifique cómo está formado el observador. El pasado no lo podemos borrar. Definitivamente el pasado no lo podemos eliminar. El pasado está allí. Al pasado hay que agradecerle por habernos traído hasta aquí, pero ya cumplió un rol. Y ese observador que tenía, que me ayudó a llegar hasta aquí, hasta este punto de mi vida, yo le tengo que agradecer porque me ayudó. Pero es momento de cambiar, de reformular, de reeditar, de actualizarlo para poder dar el nuevo salto. Ese cambio tan anhelado que a veces busco, que es una realidad anhelada, la realidad deseada, el sueño anhelado, ¿verdad? Y que tiene, como les decía, que ver no solamente con el aspecto económico, sino básicamente con el aspecto personal, de relaciones interpersonales, de relación con la pareja, con los hijos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a conversar con más detalle ahora. Todos, a partir de lo que les estoy comentando, todos somos observadores. Todos tenemos una posición de observador, pero cada uno es un observador diferente. Cada uno de nosotros es un observador diferente. No sabemos realmente cómo son las cosas, solamente sabemos cómo nosotros las observamos o cómo las interpretamos. Porque querer saber cómo es realmente algo está condicionado a lo que hay en mi cabeza. Está condicionado a mis pensamientos, a la forma como yo lo filtro, a la forma como filtro esa información, a la forma como yo miro esa acción. ¿Sí? Entonces, no es difícil saber cómo realmente son. Y vivimos en ese mundo. Nosotros vivimos en ese mundo de observadores. ¿Qué es lo que compone y qué hay dentro de ese observador? ¿Qué es lo que tenemos dentro de ese observador? ¿Qué compone ese observador? Y ese observador está compuesto por dos tipos de yo. Por el yo inconsciente y por el yo consciente. ¿Cómo se forma ese yo inconsciente? Ese yo inconsciente se forma con lo que veías, con lo que escuchabas, lo que te pasaba, por el sistema de valores en el que crecemos, por los juicios que escuchamos, que también empezamos a percibir del entorno en el que estamos, por nuestro ego. ¿Sí? Y el yo consciente, que es quién realmente eres. Y ahora les explico un poco más amplio en qué consiste todo esto. Ese yo inconsciente que dice que se forma con lo que con lo que veíamos, con lo que escuchábamos, lo que nos pasaba. Imagínense, nosotros siendo bebés, nuestra mente está totalmente blanca. No tenemos nada en nuestra cabeza. Nuestra mente viene pura, limpia, no tiene ningún pensamiento, no juzga. ¿Sí? Los niños, cuando quieren aprender a gatear, al comienzo se les hace difícil. Cuando quieren aprender a caminar, cuando queremos aprender a caminar, también. Y empiezan a hacer el intento, ¿no? Se paran y pum, caen, se paran y caen. En ese niño
que tiene la mente totalmente blanca, que no existe malicia, que no existe nada que lo condicione, nada en él que lo juzgue, en ese niño no hay, digamos, ningún límite. En su mente no hay límite. Él puede hacer eso 1, 2, 3, 15, 20, 30, 40, 50 veces durante toda la mañana. Y no se cansa, porque no hay nada en su mente que le diga que no puede. ¿Sí? No hay nada en su mente que le diga que no lo intente. No hay nada en su mente que le diga que es un incapaz. ¿De acuerdo? Somos los adultos los que empezamos a generar ese aprendizaje inconsciente en el niño con esos pensamientos que luego van a condicionar precisamente a ese observador. ¿Por qué? Hoy en día nosotros en las organizaciones, y esto sí se los comparto dentro de todas las experiencias que he tenido trabajando en empresas, nos encontramos con personas que, jefe, no puedo, es difícil, es imposible, el mercado está duro, hay mucha competencia, las cosas no me salen bien, no puedo aprender. O sea, todo es una limitación. Estas personas están en los equipos, los tenemos en las empresas muchas veces, están allí. No todos, obviamente, pero siempre por ahí vamos a encontrar uno. Que lo escuchamos que se lamenta, que se queja, que no puede. O cuando estamos estudiando. No, yo no sirvo para las matemáticas. No, yo no sirvo para economía. Yo no nací para las estadísticas. ¿No? ¿Por qué tengo que llevar este curso? Y empezamos a ver la parte negativa, la parte mala de el no puedo y el no puedo y el no puedo. ¿De dónde se genera todo esto? ¿De dónde creen ustedes que se generan todos estos pensamientos? Esos pensamientos se forman precisamente desde que éramos niños. Por eso que les mencionaba el tema del bebé. Porque cuando los niños empiezan aprenden a caminar y por ahí se caen, ellos ni siquiera tienen la malicia de que, bueno, ya me caí y soy un fracasado. Pero ¿qué pasa con los padres? Que en este caso, nosotros como padres, no es que lo hagamos de mala fe, tampoco no lo hacemos porque queremos que no queremos que causarle un problema. Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos generando. Pero ¿qué pasa con los padres? No, ven hijito, y lo levantan, y lo levantan. Y son ellos los que lo sostienen, ¿no? Y lo sostienen, y lo sostienen. O sea, empiezan a generar ese mensaje inconsciente al niño que si él no puede pararse, va a haber alguien al costado que lo pueda parar. Alguien que le diga, si tú no puedes, yo te llevo. ¿Sí? Eso tiene que ver con las acciones, con las cosas que nos pasaban. Hace muchísimos años escuchaba un ejemplo y a mí me pareció interesante porque, de hecho, cuando veía este tema del observador, tiene mucha relación. ¿Qué pasa? Cuando los niños se golpean con la mesa, con la pared, están gateando y se golpean con la mesa, con la silla, porque están por el suelo, por el mueble, y de repente llora, la mamá, ¿qué es lo que hace? O el papá, ¿qué hace? ¿A quién le pega? Al mueble, a la pared. O sea, le busca un culpable, ¿sí? Al golpe, o sea, responsabiliza a la pared del golpe, ¿no? Pared mala, silla mala, mesa mala. ¿Qué es lo que está generando? Le está generando también inconscientemente una creencia ya, que la pared es mala, que la mesa mala, que los obstáculos son malos. Porque ese es el mensaje que va inconscientemente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa mente blanca, pura, ¿no? Limpia que teníamos, se empieza a llenar de una serie de pensamientos, de juicios. Los niños, en su inocencia, cuando escuchan discutir a los padres, y ahí está lo que escuchabas, y empiezan a discutir que la plata no alcanza, y todas las discusiones son siempre por el dinero, que las cosas no nos salen bien, hoy perdí dinero, me descontaron tanto, gastamos mucho dinero. O sea, esas discusiones del dinero también generan en el niño
dentro de su inconsciente un juicio, una creencia de que el dinero es malo, porque la gente pelea por el dinero. ¿Se dan cuenta? Lo que veías. Lo que veías. A ti te decían de niño, esto no se hace, pero de repente lo que hacía el mayor, el adulto era distinto. Entonces, lo que ves tiene a veces mucho más impacto que de lo que te dicen. ¿De acuerdo? Entonces, es así como se forma ese yo inconsciente, que es un componente muy importante en el observador. Es muy importante porque ese yo inconsciente es el que nos domina prácticamente durante toda nuestra vida. ¿Sí? Ese yo inconsciente es el que hace que nosotros anclemos creencias y que a partir de ahí nosotros emitamos juicios. Pero felizmente tenemos el yo consciente. ¿Y qué es el yo consciente? Y este yo consciente nos ayuda a entender. Ustedes han escuchado seguramente historias de personas que vivían en barrios muy peligrosos o estaban viviendo en zonas donde los amigos, el entorno, por ejemplo, había drogadicción, prostitución, alcoholismo, qué sé yo. Y de repente historias de estas personas que viviendo en estos entornos hostiles salían adelante, se superaban. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo lo logran? Justamente con el yo consciente. Porque a medida que que nosotros vamos creciendo, llega un momento en que nosotros no sabemos, del interior de nuestro ser, hay algo que nos dice, es como una alerta. Es cierto, es normal que en tu casa haya peleas, que en tu casa se discuta por dinero, es normal que tu papá le pegue a tu mamá. Sí, sí, es cierto. O sea, en esos ambientes hostiles. Sí, es normal que la gente fume. Pero el yo consciente en un momento de tu vida te va a decir, es cierto que eso es así, eso ha funcionado así, pero para mí eso no debe ser así. El consciente te dice que eso no está bien. Y entonces empiezas a darle más peso al yo consciente y sales, o sea, tienes otra forma de ver, otra forma de observar, otra forma de interpretar. Por eso es que estas personas, que son ejemplos de superación, lo logran justamente porque dominan el observador a partir de esto. No sé si consciente o inconscientemente, porque ellos de repente ni saben lo que están haciendo, pero ese yo consciente es lo que hace que ellos decidan por hacer las cosas distintas a lo que estaban acostumbrados a ver. Como que también hay personas, y es muy, muy alto también un porcentaje de las personas que no saben cómo salir de superar esos traumas, esas situaciones, ¿no? Que están ancladas en el inconsciente. Por eso es que les decía que a través de hacer ese proceso de acompañamiento es que ayudamos a encontrar cuáles son esas limitaciones para poder cambiar el observador. En la medida que nosotros logramos llegar a las creencias, entonces podemos llegar al observador y cambiar parte digamos, de lo que puede ser, porque es un proceso. Es paso a paso, objetivo por objetivo, hasta lograr el cambio, la transformación. ¿Sí? Vivimos en un mundo de interpretaciones. Vivimos en un mundo de interpretaciones. Ustedes tienen una imagen ahí y todos verán, digamos, no todos verán lo mismo, ¿no? Algunos me dirán, yo veo dos rostros, otros dirán, yo veo una copa, y así podemos cambiar imágenes. Cada uno, en la primera impresión, ¿no es cierto?, interpreta y ve justamente lo que sus ojos filtran rápidamente, lo envía al cerebro y rápidamente da una respuesta. Eso es, ¿qué produce? Es lo que produce la diferencia entre los observadores. Es lo que produce la diferencia entre los observadores. Nosotros como observadores, todos nosotros, ustedes que hoy nos acompañan y, a través de este webinar y también a través de Facebook Live, todos
tenemos una historia personal. Todos, cada uno de nosotros tiene una historia. Inclusive seguramente por la cabeza de más de uno ha pasado en algún momento la idea de, tengo una historia para escribir un libro. ¿Cierto? Sí, porque tenemos una historia que contar. Nosotros tenemos una historia. Y esa historia es la que nos hace diferentes entre los observadores. Las creencias. No todos tenemos las mismas creencias. Las percepciones. No todos filtramos la información de la misma manera. ¿Sí? La cultura y lo inconsciente. Entonces, todos estos elementos nos hacen a nosotros observadores distintos, diferentes. ¿No es cierto? Una creencia hace que yo genere también un filtro, una percepción. Porque las percepciones son justamente, primero, una creencia. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una idea, ¿no es cierto? Una idea, un pensamiento que yo considero que es verdadero. Yo lo considero verdadero, ese pensamiento, esa idea. Para mí eso es cierto. Y la percepción es la interpretación de la realidad, que no necesariamente es la realidad misma. O sea, es la forma como yo interpreto la realidad. Pero para yo interpretar esa realidad, justamente, ¿de dónde nace? Nace justamente de esas creencias, de lo que yo creo que es, o sea, de lo que yo sé. Esa es su idea, no, este es mi pensamiento, o sea, las cosas son así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me encuentro frente a una situación, veo un acto, una acción, o me encuentro frente a una persona, compartimos algún tema, la percepción hace que yo filtre la información, pero condicionada justamente a eso que yo tengo ya anclado en mi cerebro, en mi mente, ¿no es cierto? Que me hace que interprete la realidad, que no necesariamente es la realidad en sí, ¿no? No es la misma realidad. Yo lo interpreto de diferente manera. Todos interpretamos de diferente manera. La cultura, porque si bien es cierto, nuestra cultura como país, la cultura, nosotros estamos condicionados, tenemos una variedad, ¿no? Y crecemos, ¿no es cierto?, dentro de ese sistema, y obviamente en el contexto que está cada uno también lo interpreta, lo vive de manera distinta. Y el inconsciente, bueno, el inconsciente que cada uno, nuevamente, igual, dependiendo del entorno, dependiendo de, ¿no?, de las personas con las que interactúo y cómo yo voy asimilando, acumulando toda esa información. Entonces, todo eso hace que interpretemos la realidad. Entonces, todos vivimos en un mundo de interpretaciones. Por ejemplo, es más, yo tal vez hoy, acá, mientras estoy compartiendo con ustedes, puedo tener la idea, la creencia, que este es un tema muy importante, por ejemplo. O sea, yo ya tengo la idea, yo sí creo que este es un proceso para conocer qué es importante para nuestra vida, el aprender a reconocer cuáles son esas formas como interpretamos el observador. Pero tal vez ustedes, que están desde el otro lado, tendrán otra forma de interpretarlo. ¿No es cierto? O sea, estarán filtrando la información y diciendo, a ver, ¿qué tan útil y qué no tan útil puede ser esto, no? Estarán procesando la información y dirán, ¿no?, de acuerdo justamente a sus creencias, a lo que ustedes aspiran, lo que quisieran llevarse hoy, es, a ver, ¿qué tan importante puede ser esto para mí? O sea, yo no sé cómo lo estarán interpretando. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros interpretamos las cosas distintas justamente por eso. A ver, ¿para qué es importante? ¿Para qué me serviría? ¿Me podría servir esto? ¿No? ¿Para qué me podría servir? ¿Qué cambio podría ocasionar en mí? ¿No es cierto? O sea, yo puedo estar pensando en sumarle un granito de arena al proceso de aprendizaje, de desarrollo personal, y al otro lado, la interpretación puede que coincidamos, pero también puede ser distinta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace, digamos, eso significa vivir en un mundo de interpretaciones. Tan bueno. Y fíjense, y esta forma, cómo interpretamos o cómo observamos, justamente hace que nosotros miremos algunas cosas
nosotros podemos observar algunas y otras no las vamos a observar. Y ahora justamente vamos a ir ampliando, vamos poco a poco entrando a algunos detalles para que ustedes puedan ver dónde están justamente las diferencias, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos nuestros límites como observadores. Porque si yo no puedo mirar todo, si yo no puedo observar todo, porque tengo también mis límites, yo tengo mis límites, precisamente por ese inconsciente, por la forma como filtro, ¿sí? Entonces, ¿en dónde puedo intervenir yo? Solamente puedo intervenir en lo que puedo observar. O sea, en aquello que yo observo, ahí puedo actuar. Yo no puedo actuar en algo que no sé, no puedo ver, en algo que no puedo interpretar. Ahí viene la limitación de nosotros como observadores. Por eso es que es importante para nosotros en esta primera parte, por ejemplo, de entender al observador, luego ver el tema de las creencias, porque justamente esa forma como nosotros hemos crecido, de las cosas, se decía, escuchando, viendo, todo lo que hemos vivido, los valores, eso genera en nosotros esas creencias que luego se convierten, pueden ser en limitantes como pueden ser en potenciadoras, ¿sí? Pero ese observador empieza a tener sus límites, justamente por la forma como filtra, por la forma como percibe. Y empieza ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque muchas veces quisiéramos que las cosas sean distintas, pero no sabemos por qué no son distintas. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Preguntas. Porque para eso sí somos buenos, ¿no es cierto? O sea, para mirar lo que hace el otro, pero no miramos lo que estamos haciendo nosotros. Es nuestro observador. ¿Sí? Nos damos cuenta, observamos hacia afuera, muy fácil, pero hacia adentro no miramos. Porque el observador, inconscientemente, que tiene que ver también con el ego, es, si tú estás haciendo las cosas bien, sigue así. Tú estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué a él le va mejor y a ti no si tú también haces lo mismo que él? Miramos hacia afuera, nuestro observador. Observamos hacia afuera a quién le va mejor o a quién le va peor y nosotros no nos observamos. O sea, ¿sí? Nos podemos ver hasta reflejados allí. Es la forma como observamos. Pues la posición de observador que yo tengo es diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que cada observador tiene sus límites. Nosotros observamos algunas cosas, otras no. ¿Sí? Y hay cosas en las que sí voy a poder intervenir y en otras no. Por eso es que, por eso la importancia de cuestionarnos, de preguntarnos, de indagar hacia adentro de nosotros. ¿Cómo está mi observador? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, qué tipo de observador soy. ¿Qué tipo de observador soy? Y en esta imagen ustedes se pueden dar cuenta ahí a la dama cuando ve un gato, ¿no es cierto? Cuando ve el gatito, que lo imagina, fíjense su observador, que lo imagina acostado en una almohadita, allí, ¿no es cierto? Con su lacito en el cuello, se imagina mimándolo al gatito. Y el caballero, miren, su pensamiento, se imagina al gato cazando ratones, ¿no es cierto? Es decir, el enfoque, ¿sí? El observador es diferente. Y nosotros lo vemos inclusive en nuestro día a día. Imagínense, nosotros, a ver, acá dentro de nuestro público tenemos damas y tenemos caballeros. Y por ejemplo, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando digamos, vamos, por ejemplo, salimos de compras, ¿no? Salimos de compras, por ejemplo, salimos de compras. O vamos de paseo, o vamos de paseo. El hombre y la mujer, ¿cómo observan las cosas? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Los que son casados,
O los que están de novios o los que están de pareja. Las chicas, los chicos, a ver. Chicas y chicos que están hoy día que nos acompañan. A ver, recuerden cuando salen de paseo con sus parejas, con sus enamoradas, con sus novios, ¿no? Con sus esposos, qué sé yo. ¿Cómo es? La mujer tiene un observador, mira qué bonito ese jardín, mira qué color de casa, qué bonito. Y el hombre solamente está mirando hacia adelante porque quiere llegar al objetivo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. O sea, es decir, este, eh, dice, por acá, por acá ya nos comparten algunos comentarios por el chat, dice, yo con una maleta de mano y ella con una maleta de viaje. Ajá, muy bien. Michael, muchas gracias por participar. Sí, entonces, cuando vamos al supermercado, cuando nos vamos al supermercado, cuando vamos acompañados, ¿no es cierto? Los caballeros, este, la esposa va revisando cada cosa y cogiendo, o sea, tiene una vista para ver un montón de cosas, pero cuando nosotros vamos solos, ¿qué hacemos? Vamos directo al producto que tenemos que coger porque solamente estamos enfocados en cumplir con la tarea que nos pidieron que apoyemos en la casa. Y nos dijeron, compra esto y compra de acá y cogemos y pa, pa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tipo de observador somos en realidad? Y es importante saberlo porque justamente el saber qué tipo de observadores ayuda a que nosotros también mejoremos las relaciones interpersonales, ¿sí? Y este tema, y justamente la importancia también de este tema, es que este tema está, digamos, muy ligado a lo que es la inteligencia emocional, que nosotros lo vamos a compartir en otro webinar y también va a formar parte y juntamente con este tema de nuestros cursos. Entonces, está atado a eso, pues porque justamente, ¿cómo yo puedo pedir que alguien tenga inteligencia emocional si no se reconoce todavía? O sea, si no sabe qué tipo de observador es, si todavía no sabe cómo, digamos, no reconoce sus límites, no reconoce todavía la forma como hace sus juicios, no reconoce sus creencias, ¿no es cierto? Y ahí, pues, justamente la importancia luego de poder gestionar, pues, las emociones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el saber el enfoque, hay dos enfoques de observador, tipo de observador. El enfoque único y el enfoque múltiple, ¿sí? Y esta imagen, es muy, eh, muy, dice mucho, ¿no? Dice mucho más que 1000 palabras. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque esta imagen la podemos vincular no solamente en el aspecto docente, la podemos aplicar también en el aspecto empresarial para las personas que son jefes de grupo, gerentes, en el tema de la docencia también, en todo ambiente, en todo aspecto de nuestra vida podemos relacionar esta imagen. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que todo el mundo vea las cosas como nosotros las vemos, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántas veces hemos encontrado con personas que por más que nosotros le queremos explicar, que por más que nosotros así tengamos la razón y queramos y lo compartimos, argumentamos, cara, las cosas son diferentes, esa persona está cerrada en su punto de vista y dice, no, todos alineados a lo que yo diga, señores, ¿sí? O sea, es un observador que quiere que todos piensen igual. Es un enfoque así, o sea, él tiene la razón y todos tienen que hacer lo que él diga, ¿sí o no? O sea, ese tipo de observador también, o sea, ese es un tipo de observador muy predominante en nuestro tiempo, todavía, ¿sí? Entonces, fíjense, el, el, el el observador, por ejemplo, de enfoque único, miren qué características tiene, ¿eh? En cuanto a la tarea, que los demás acepten mi enfoque. Yo tengo la razón. Por eso es que sus acciones están orientadas a convencer, a subordinar, a neutralizar, a eliminar inclusive al contrincante e imponer sus ideas.
Ese es el enfoque, esas son las acciones. ¿Y cómo se expresa? Esto no es así, no entiendes nada, eso no es lo que esperaba, me defraudas, ¿sí? Ese es el observador de enfoque único. Él tiene la razón, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su ideal? La tolerancia, pero voy a tolerarte hasta que cambies, porque lo que el observador de enfoque único busca es que te va a tolerar, pero lo que él espera es que tú cambies, porque él tiene la razón. Es su enfoque el que prima. ¿Se dan cuenta? Entonces, y luego tenemos el observador de enfoque múltiple, que tiene justamente la contrapartida pues, con el enfoque único, donde la tarea es entiende la legitimidad de todas nuestras diferencias. En cuanto a acciones, integra puntos de vista para expandir posibilidades. En cuanto a expresiones, mira, qué bueno, yo no lo había visto así. Está bien que pensemos diferentes. Y el ideal ético es el respeto. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, en la imagen, las perspectivas están en función de la posición en la que se encuentra la persona, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, en cuanto a las perspectivas, miren, yo puedo estar, si yo estoy a la derecha, para mí es 9, si estoy a la izquierda, para mí es 6. Pero el observador de enfoque y el observador de enfoque único se va a centrar y se va a cerrar en su posición. Para mí es 6, 6, 6. Ok, te voy a tolerar, pero hasta que tú cambies, ¿no? O sea, en cambio, el observador de enfoque múltiple, él va a cambiar inclusive hasta de posición. Mira, qué bueno que pienses diferente. De repente, si me pongo de tu lado, ¿sí? Puedo ver las cosas distintas. No lo había visto así. Respeto, reconozco la diferencia de ideas. ¿Ven? Entonces, por eso es que es sumamente importante reconocer qué tipo de observador soy. ¿Cómo estoy mirando las cosas? Porque de acuerdo a eso yo interpreto la realidad. De acuerdo a eso yo me relaciono con las personas. Entonces, esto digamos, se pone muy, muy, muy interesante, ¿cierto? Y aquí viene precisamente, ya vamos entrando un poco al tema de las creencias, ¿no? De las creencias. Les decía, una creencia es una idea, un pensamiento que uno cree que es verdad, ¿sí? Y esa creencia hace que nosotros actuemos, hace que nosotros primero interpretemos una realidad, que sintamos y que actuemos. Fíjense el poder de la creencia, a partir de observar la realidad. De ahí la importancia, cuando al inicio de la presentación les decía que no todos vemos, observamos las cosas de la misma manera porque cada uno, digamos, tiene su propio observador, ¿verdad? Cada uno interpreta la realidad de una manera diferente, ¿sí? Entonces, fíjense. Y ahí en esta parte tenemos el tema de las creencias limitantes, por ejemplo. Aquí aparece. Vamos a hablar, el día de hoy voy a centrarme un poco en las creencias limitantes, porque precisamente en el contexto actual, fíjense, y esto tiene muchísimo que ver también a propósito del tema de la situación que hemos vivido prácticamente ya casi en estos dos años, vamos a cumplir con este tema de la pandemia, y realmente lo que hemos podido ver acá es cómo se han manifestado en todo sentido las emociones de la gente, ¿cierto? Y lo vemos en los comportamientos, ¿no? De los diferentes grupos. Y aparecen justamente las creencias limitantes, porque en una situación difícil, justamente, cuando todo está bien, nadie siente, o sea, cuando todas las cosas están bien, cuando todo marcha de la mejor manera, todos estamos felices y contentos, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando se nota realmente cuáles son las limitaciones que tienes. Ahí vienen justamente las frustraciones, las limitaciones, y por qué pasó esto, y empiezas a lamentarte, y, ¿no? Y te acuerdas de experiencias pasadas, te acuerdas de caídas, de fracasos, y entonces dices, nuevamente, volvemos a lo mismo. Y empiezan los temores, ¿verdad? Entonces, y las creencias limitantes son esos obstáculos justamente que impiden reconocer cuáles son nuestros recursos, nuestras capacidades, y no son fáciles de identificar.
no las podemos reconocer. Esas creencias limitantes son difíciles de reconocer porque están ancladas, están dentro de lo más profundo de nuestra mente, están dentro del inconsciente. ¿Y cómo llegamos allí? ¿Sí? Entonces, esas creencias limitantes nos frenan a la hora de ser o hacer lo que queremos. Nos frenan, realmente. Nos frenan. Se convierten en el obstáculo más difícil de superar. Solamente cuando alguien en un momento llega a tomar conciencia, ¿no? de que realmente eso no le está favoreciendo y da el salto, pero con temor. Pero lo da. Y de acá en un rato vamos a mencionar un poco de las emociones. Entonces, esas creencias que dicen muchas veces que no somos capaces de hacer las cosas. Esas creencias que dicen que yo no valgo para esto, yo no puedo, yo valgo y soy lo que tengo, o sea, me contento con lo que soy, ya, con lo que tengo. La gente, las cosas no cambian. Esto es imposible. No te puedes fiar de nadie, ¿no? Esta vida es un valle de lágrimas. Más vale lo malo conocido, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿De acuerdo? O sea, todos estos pensamientos nosotros los tenemos anclados muchas veces. Por eso es que inclusive encontramos en los grupos, les mencionaba hace un momento, en los grupos de trabajo, chicos jóvenes que uno ve que tienen, como se dice, madera para el negocio, para poder trabajar en las compañías, pero de repente en el trajín de los días, en el interín de los días, empiezan con, no puedo, en realidad me siento mal, no sé por qué no puedo vender, los clientes no me hacen caso, creo que no tengo facilidad de palabra, no nací para las ventas, estoy aquí de más, o sea, empiezan a cuestionarse. En el colegio, los niños, no sirvo para las matemáticas. Aquí no le ha pasado, estando en la universidad, posiblemente, ¿no es cierto? Ah, qué duras son las matemáticas, yo no soy para los números. Qué difícil la economía, qué difícil la estadística, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque seguramente, miren, por eso es que es importante la parte previa del observador, de cómo se forma ese observador con ese inconsciente, porque en eso que escuchabas también venían palabras posiblemente o frases que te empezaban a generar limitaciones en el que no puedes, necesitas que te ayuden, busca compañía, no vayas solo, no puedes hacer esto, no te puedes fiar, ¿sí? Si lo vas a hacer, ten en cuenta que si pierdes yo no te voy a ayudar. O sea, todas las cosas negativas en esos mensajes. Y eso se va anclando en la mente. Entonces, un niño que no saca 20 en matemática, no está para las matemáticas. ¿No es cierto? O sea, cuando de repente hay que ver que tiene otras fortalezas, otras capacidades y tratar de apoyarle en la parte, por ejemplo, de las matemáticas y decirle que sacarse un 12 no es malo o que él tiene que fijarse una meta. ¿Cuánto te gustaría sacarte en matemática? Me pongo como una meta 12, 13, no sé, 14 y acompañarlo, apoyarlo, pero no decirle, ya no estudies, porque ¿para qué estudias si no eres bueno para las matemáticas? Igual vas a llevar el vacacional, ¿no? Igual vas a llevar tu curso de verano. O sea, eso no ayuda. Eso no ayuda. Entonces, allí es donde se forman, en ese observador es donde se forman estas creencias. Ese yo no valgo para esto, yo no puedo, no soy capaz, es imposible. ¿Sí? Y a veces uno no sabe de dónde vienen a veces estas cosas. Por eso decía, y es más, yo me acuerdo, y permítame compartir porque justamente la reflexión se trata de eso. Cuando estaba en la universidad, en el bachillerato, por ejemplo, para mí la economía era súper difícil, de verdad. Y, y entonces, y por el horario de trabajo que tenía, bueno, se me hacía difícil pues sentarme a estudiar ahí, ¿no? Entonces, en el primer examen salí jalado. Pero esa nota que tenía ponía en riesgo el curso. O sea, ese parcial pone en riesgo lo demás. Y yo, de verdad, no entendía la economía. No la entendía. Y en algún momento por mi cabeza pasaba ese pensamiento, decir, no, no, definitivamente no doy para la economía, ¿no? O sea, no, no.
O sea, qué tranca este curso, no, de verdad no voy a poder. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que sucedía a mi alrededor con algunos amigos que sí dominaban muy bien, tenían muy buenas notas en economía, pero por ahí uno vio que, como éramos amigos, me dijo, oye, Edwin, vamos a estudiar en grupo, ¿qué te parece, no? O sea, entonces, es como lanzarte el salvavidas, es como, y ahí viene, se refuerza la creencia, ¿no? Se refuerza la creencia de que no eres bueno para la economía porque ya el entorno te dice, te ayudo. Oye, necesitas ayuda, ¿no? Ven a estudiar con nosotros, te podemos enseñar, te podemos ayudar. Cierto, está la buena intención, pero también en nuestra mente es cierto, ¿no? No soy para la economía, necesito que alguien me ayude. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense que pasó algo muy curioso porque me fui a estudiar en grupo y me quedé dormido, porque era en la noche. Entonces me quedé dormido. Pero luego vino algo que fue muy importante, ¿no? Decir, yo sí puedo estudiar economía. O sea, ahí viene la parte del yo consciente. Sí, es cierto, está difícil, pero yo sí creo que tengo la capacidad para poder aprobar ese curso. No me puedo quedar, ¿sí? O sea, nunca me había sentido rozado por algo. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a estudiar, pero no a la manera clásica de memorizar, sino coger el libro, ir leyendo, siguiendo la secuencia de la literatura, haciendo los ejercicios. Viene el segundo parcial, aprobado con 11. Para mí era una victoria. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese 11? Fue reforzar el que sí podía aprobar el curso. Y cuando vino el final, saqué una nota más alta, curso aprobado. ¿Se dan cuenta? Pero muchas veces se nos presentan situaciones que no podemos manejarlas. Yo acá les comparto esa experiencia de ese curso de economía que se me vino ahora a la mente, pero realmente muchas veces se nos presentan situaciones muy complejas y nosotros nos sentimos derrotados porque las creencias dicen, no, yo ya no doy para más. Esto es imposible. Jamás lo voy a resolver. Ya perdí, ya me engañaron. No, ya no, ya. Y me quedé en el hoyo, me quedé en el hueco. Y no salgo. El yo consciente no reacciona. Entonces, encontrar esas creencias limitantes no es fácil. Es muy complicado encontrar esas creencias limitantes, por eso les mencionaba también al inicio lo importante de aprender a reconocerlos y hacer acompañamientos, ¿no? De preguntas que tú mismo no te puedes hacer. A ver qué cosa está pasando, ¿verdad? Entonces, y luego vamos al juicio. Esas creencias, esa forma como yo, digamos, empiezo observo, filtro la información, se anclan las creencias. Ah, por si acaso, ojo, antes que me olvide, hay creencias potenciadoras, o sea, no todas las creencias son limitantes, por si acaso. Hago esa precisión porque de repente vaya por ahí a quedarse alguna inquietud con respecto a que, pero todas las creencias son malas. No, no, no. Hay creencias potenciadoras. Creencias potenciadoras. Hay creencias limitantes, que es en lo que me he centrado hoy, pero hay creencias potenciadoras, que son aquellas, por eso le decía, esto forma parte de otra exposición solamente de creencias. Hay creencias potenciadoras, esas que nos hacen que nosotros nos movamos constantemente, esas creencias potenciadoras que hacen que nosotros tengamos esa motivación intrínseca que hace que nos movamos, que me sienta mejor, que me reconozca, que yo me mueva, que busque, que cumpla objetivos. Esas son creencias potenciadoras. Si puedo, yo lo voy a lograr, ¿sí? Me siento bien para hacerlo, soy capaz, o sea, son creencias potenciadoras. ¿De acuerdo? Es lo contrario a las limitantes, ¿sí? Entonces, por eso hago la mención. Ahora viene, y luego, según la gráfica inicial, le decía lo que íbamos a ver el día de hoy, es justamente de los hechos, que son los que forman el observador. Luego tenemos las creencias, ¿no es cierto? Que son parte del observador, se forman allí, en el observador, de esa forma como interpreto. Luego tengo los juicios. ¿Qué son los juicios? Lo que no me gusta de la gente, del mundo. Es cómo apreciamos las cosas o las acciones. Esa forma como yo juzgo, ¿no? Esa forma como yo, sí, pues,
¿De qué familia vendrá, pues? ¿Sí? ¿Quién será su papá? Ah, claro, pues claro, si su papá es fulano de tal, pues ¿cómo no va a ser así ese chico? Yo estoy haciendo un juicio, ¿sí? Claro, de tal palo tal astilla, pues ahí está, ¿no es cierto? O por ahí aparece un comentario, ¿no? Claro, ¿de qué te quejas? Pues si tú chiquito has sido así igualito. O sea, estoy haciendo un juicio sobre la persona, sobre su comportamiento, ¿no es cierto? Está condicionado por los sistemas de valores. Está condicionado por los sistemas de valores. En el entorno tenemos valores. Nosotros nos formamos, nos criamos con un patrón de valores, con un patrón de valores. Y la sociedad también tiene valores. O sea, los valores sociales que tienen que ver con la ética, ¿no es cierto? Porque los valores, la ética son los valores, eh, aprobados, o aceptados por la sociedad, en realidad. ¿Cierto? Y luego tenemos los valores personales, que es lo que nos mueve a cada uno de nosotros. Crecemos en un patrón de valores. Y eso nos permite, el juicio nos permite pensar y tomar decisiones. Así funciona el juicio. Lo que no me gusta, o lo que me gusta de la gente, yo juzgo. Pero fíjense, acá hay algo muy curioso en el tema del juicio. A ver, no sé si alguien de repente por ahí se imaginará. O sea, en el juicio, cuando uno emite un juicio, lo que sale a la luz en realidad es el observador que soy. O sea, la forma como yo juzgo es en función de cómo yo estoy observando a esa persona, de mi observador. A partir de mis creencias, yo juzgo, emito un juicio. ¿Sí? A partir de mi juicio, de mi observador, de la forma como yo interpreto, de las creencias que yo tengo, yo emito un juicio. O sea, el juicio no sale de la nada. No es que ya mañana emito un juicio así. Y no, ese juicio está condicionado por la forma como interpreto la realidad, por lo que yo creo, por eso es que yo hago esos juicios. Mi sistema de valores hace que yo juzgue a las personas o las acciones. Lo que es bueno para mí, tal vez para otros no es bueno. ¿Cierto? O sea, no todos vemos las cosas. Lo que es injusto para mí, para otro no es injusto. La interpretación de lo que es justicia cambia. Por eso es importante desde qué punto de vista, desde cómo lo estoy mirando yo, cómo estoy observando las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando escucho un juicio? ¿Qué pasa cuando escucho un juicio? ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando escucho un juicio? Si alguien me hace un comentario, si alguien me hace un juicio a mí con respecto a mi comportamiento, ¿lo acepto o lo rechazo? ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo acepte o rechace un juicio? Nuevamente, depende del observador que soy, del tipo de observador que soy. Si soy un observador de enfoque único, lo puedo tomar como una agresión. Lo puedo tomar como está yendo contra mis principios, está yendo contra mi persona. Si soy un observador de enfoque único. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. ¿Sí? Porque en mi creencia dice que yo soy lo mejor. Mi observador de enfoque único dice que yo siempre hago las cosas bien. Entonces, si alguien me hace un juicio con respecto a que yo estoy haciendo las cosas, no estoy haciendo las cosas correctas, ¿sí? Yo lo voy a rechazar ese juicio. Yo lo rechazo automáticamente, porque no va con el observador que soy. Pero si ese juicio, que viene a manera de una crítica de otra persona hacia un observador de enfoque múltiple, que tiene una mirada, digamos, que respeta la opinión, que tiene la opción de poder ver las cosas de otra perspectiva, de aceptar la idea, el pensamiento de otra persona, lo acepta, lo acepta, lo va a aceptar porque justamente el enfoque que él tiene de observador le permite aceptar la crítica, porque para él es una retroalimentación, para el otro es una crítica que no es no lo toma como una retroalimentación, para él es un ataque, ¿sí?
Entonces, ¿cuántas personas conocemos así? Que le queremos hacer a veces, queremos hacer algo con nuestra mejor intención para que mejore y termina peleando con nosotros o discutiendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque justamente no acepta el juicio ese juicio por el tipo de observador. ¿Ven? Entonces, estos conceptos están de la mano, vienen de la mano. Entonces, al emitir ese juicio, nosotros como observadores damos sentido a una realidad que observamos. Tomamos decisiones y construimos nuevas realidades, que es lo que les estoy comentando, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo un observador de enfoque múltiple, ¿no? Posiblemente, cuando decimos da sentido a la realidad que observa, es porque de repente ese observador ha percibido, ha sentido en algún momento que las cosas no iban bien, y cuando le hacen un juicio, a manera de crítica, dice, ah, cierto, ¿no? Con razón. Algo me decía a mí que las cosas no estaban yendo bien. Tenía ese presentimiento, pero nadie me lo había dicho. Y lo agradece. Eso le permite tomar decisiones para mejorar, para cambiar de perspectiva y construir justamente una nueva realidad. Si somos jefes, si somos padres de familia, si somos responsables de algún grupo de personas, si somos docentes, o sea, esto es importante, es muy importante. Porque si nosotros nos centramos en un observador de enfoque único, jamás vamos a lograr construir nuevas realidades. Vamos a vivir siempre creyendo que lo que tenemos es todo lo que existe. No importa lo que pase alrededor. Por eso es importante la forma como nosotros, digamos, cómo reconocemos el observador que somos, para poder entender los juicios, para poder interpretar también de manera, digamos, favorable los juicios. Y cuando emitimos un juicio también, el observador de enfoque único va a emitir un juicio a manera de crítica destructiva. Me defraudas, no estás haciendo bien las cosas. Si tú no estás hecho para el colegio, qué haces aquí? Dile a tu papá que te mande a hacer otra cosa. Tú no has nacido para estudiar, tú no has nacido para ser profesional. O en el trabajo, yo no sé quién te contrató. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque nuestros juicios, ¿sí? Van justamente en el enfoque de observador, de enfoque único, a destruir básicamente. En cambio, el observador de enfoque múltiple construye realidades. Entonces, es ese observador que cuando emite un juicio, es un juicio a manera de crítica constructiva, y cuando ve alguna realidad, algún hecho, trata de encontrar el lado más, digamos, más favorable para poder crear algo diferente. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Eso es lo que nosotros vivimos constantemente. Siempre estamos pendientes, justamente muchas veces por las creencias limitantes, por ese observador de enfoque único, que no podemos equivocarnos, que equivocarse es malo, que no podemos errar, que si nos va mal en algo somos unos fracasados. Y si alguien viene y dice, oye, mira qué pena, te fue muy mal, sí, pues te acuerdas que yo te dije que no, ese negocio no iba. ¿Qué es lo que está haciendo ese amigo, esa persona con ese comentario, con ese juicio? Lo que está haciendo es reforzándote una creencia que tú en algún momento sentías por ahí como que voy a intentarlo, a ver cómo me va en este negocio, aunque me han dicho que no va muy bien, pero bueno, yo lo intento. Pero si te va mal, dicen, ya sabía que no me iba a ir bien. Claro, es que estabas condicionando ya tu mente para que no te vaya bien. Y encima viene alguien de afuera y te dice, ya ves, yo te dije, no inviertas allí, no hagas eso. Entonces, tú refuerzas, le das sentido a la realidad, dices, tiene sentido, es cierto, yo sabía que las cosas no iban a ir. O sea, así muchas veces funciona, lamentablemente, la realidad en la que nos movemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que nosotros tenemos que trabajar es justamente en el tema de las creencias. Convertir esas creencias limitantes en creencias potenciadoras para que nuestros juicios sean juicios favorables, para poder crear realidades, para construir realidades, para dar sentido positivo a las cosas que observamos. Por eso es que son muy importantes estos conceptos. ¿Sí? Entonces, toda emoción, entonces ahora sí vamos entrando a las emociones, toda emoción viene de un juicio.
Toda emoción viene de un juicio. ¿Sí? Toda emoción viene de un juicio. Entonces, ¿por qué? Porque decíamos, la forma como yo emito mi juicio, la forma como yo observo, la forma como yo interpreto, genera en mí una emoción. Ahora, acá lo que vamos a precisar es que no hay emociones negativas ni positivas. No existen emociones positivas ni emociones negativas. Eso está mal, digamos, es una manera errónea de enfocar las emociones. No existen emociones negativas. Nosotros, como seres humanos, somos un flujo de emociones constantes. Las emociones habitan en nosotros, pero se activan dependiendo del gatillador o del estímulo, ¿no? Como normalmente lo conocemos. Porque imagínense si existieran emociones negativas o emociones positivas. Imagínense. O sea, ¿sería mal tener pena? Si pierdes tienes una pérdida de un familiar, de algún ser querido, ¿está mal? ¿Es negativo que tengas tristeza? ¿Es negativo que sientas pena? No. Las emociones hay que gestionarlas. Lo negativo o lo malo es el proceso posterior a la emoción, que es cómo tú la gestionas. Eso sí es negativo. ¿Cómo gestionamos la emoción? Porque si no la gestionamos adecuadamente y esa emoción no cumple, digamos, ya cumplió su rol, pero nosotros la mantenemos o puede afectar nuestro estado de ánimo. Y entonces allí sí se convierte en algo negativo. Pero la emoción inicial, la emoción cuando se genera la emoción, no es negativo. Tenemos sentimientos, nosotros sentimos. Nosotros no podemos decir que acá que no tenemos tristeza, que no tenemos pena, que no tenemos alegría. Eso está acá. Lo tenemos nosotros. Habita en nosotros todo esto. Pero obviamente mi tristeza no está activada porque no he tenido algo que la active. Porque no he vivido una pérdida. ¿De acuerdo? El enojo está aquí, pero no ha habido nada que lo active. No he tenido una frustración. No he tenido nada que, digamos, que haga que yo me sienta mal o que yo me sienta, digamos, que sienta esa injusticia, ¿no? O que no vea que una expectativa que no se ha logrado, que genere un enojo. No hay. En este momento no hay. Entonces, si no hay el gatillador, la emoción no se activa, pero está aquí. La alegría, el logro, la expectativa cumplida, o sea, el gatillador de la alegría, claro, la alegría, hoy siento, en este momento siento alegría de estar compartiendo con ustedes, la alegría de poder compartir un día más de vida con mi familia, de estar aquí compartiendo, ¿no es cierto? O sea, la tengo, habita en mí, está activada, está activada por una expectativa cumplida. ¿Cuál era esa expectativa? Lograr compartir a través de este webinar justamente un tema muy importante como este. ¿Se dan cuenta? Entonces, las emociones habitan en nosotros. El miedo no lo puedo activar, no se me activa ahora. Porque no me siento amenazado, estoy en un ambiente seguro, o sea, no tengo ninguna amenaza. En este momento no hay riesgo de que pierda algo. Entonces, si yo no lo tengo, o sea, si no tengo el gatillador, el miedo no se activa. La ternura, el amor, el afecto, la inocencia, eso sí, ¿cierto? Eso sí, porque justamente el amor familiar, el afecto que uno siente, ¿no es cierto? O sea, eso está acá. Eso uno lo vive todos los días. El erotismo con lo que tiene como motivador los placeres. Y ojo, aquí cuando hablamos de los placeres, con la emoción del erotismo, no nos estamos refiriendo al aspecto sexual necesariamente, ¿sí? Sino a los placeres que uno quiere darse, por ejemplo, no sé, pues caminar sin zapatos por su casa toda la mañana, sentir el frío del piso, de la loseta, ¿no? O irse al jardín y caminar descalzo sobre el jardín, sentir el gras, ¿no es cierto? O sea, caminar, o irse a la playa, caminar de cosas, o tomarse un baño de sol, qué sé yo, o sea, algo que tenga que ver con el placer tuyo de sentir esa satisfacción, ¿sí?
te genera placer. Sientes ese placer. Por eso le decía, no necesariamente es el tema sexual, sino con el aspecto del placer, digamos, que tú sientes de sentirte libre, de disfrutar de ese momento. ¿De acuerdo? Me paro en el jardín sin zapatos y cojo una manguera y me echo agua, así, me siento, entonces, eso es un placer para mí de repente, ¿no es cierto? O sea, me comienzo a mojar. Exacto, entonces, ese es un gatillador. Activa esa emoción de erotismo. Por eso no nos limitemos a algo nada más, ¿no es cierto? O sea, eso. ¿Ven? Por eso es importante reconocer qué emoción. Y nuestras emociones condicionan nuestras acciones. Pero acá justamente, y aquí, justamente voy a precisar lo siguiente. Las emociones, les decía, no son negativas ni positivas, pero sí tienen una parte funcional y una parte disfuncional. ¿Sí? Por eso es importante esto. Por eso es muy importante esto. Por ejemplo, les decía, ¿acaso es malo sentir tristeza cuando pierdes algo? Por eso cuando alguien dice emoción negativa, ¿a qué te refieres con emoción negativa? Miren, la tristeza, como parte funcional, repara. Si tú pierdes algo, si tienes la pérdida de alguien, vas a sentir pena, vas a sentir tristeza. Tienes que sentir tristeza y tienes que llorar. Tienes que tienes que sentir esa reparación emocional cuando lloras, cuando vives la emoción. Por eso la emoción hay que sentirla y hay que vivirla en el momento, no podemos postergarla. Yo no podría decir, por ejemplo, ahora que de repente puedo sentir tristeza y decir, voy a postergar la tristeza para mañana, mañana lloro. ¿Han escuchado a alguien que diga eso? ¿Han escuchado a alguien que diga, que se refiere así a la emoción de la tristeza, por ejemplo? No, voy a dejar mi llanto para el fin de semana. Jamás. La tristeza es tristeza, hay que sentir la emoción. Si tienes pena, siente pena. Si tienes ganas de llorar, llora. Eso te repara emocionalmente, tienes que liberar la emoción. La parte disfuncional es que si tú no la reparas, si tú no la gestionas en ese momento, si la postergas, como les decía, si quieres postergarla y hacerte el duro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te va a aislar. Y ese aislamiento te lleva a una depresión. Te lleva a una depresión, ¿se dan cuenta? O sea, el aislamiento por la emoción misma. ¿Por qué? Porque no estás gestionando. No quisiste llorar. Te quisiste hacer el fuerte. Tenías pena, sentías la tristeza, pero la reprimiste. ¿Qué hiciste? La postergaste y eso te llevó a aislarte. Porque cuando sientes tristeza, pasados los días, porque te acuerdas de ese evento, que en ese momento no lo liberaste, ¿qué haces? Te vas a un rincón de tu casa, te vas a un ambiente solo, te aíslas y vives del recuerdo y estás ahí acordándote, castigándote y empieza la depresión. El miedo, el miedo. No es malo tener miedo. El miedo te protege. Cuando alguien está bajo amenaza, el miedo te permite correr para liberarte de esa amenaza. Desde la parte funcional. Corres, te proteges, ¿cierto? Hay un movimiento telúrico, un terremoto. Tienes miedo, ¿qué haces? Buscas protección porque te sientes amenazado tu vida. Te puede caer algo, te puede pasar algo y te proteges. ¿Cuál es la parte disfuncional del miedo? Que te paraliza. Que cuando uno no gestiona el miedo, te paraliza. Se te ponen duras las piernas, te pones tenso, entras en shock y no te mueves. Porque el miedo te dominó ya. Entonces esa es la parte disfuncional. El enojo como emoción en la parte funcional resuelve. No está malo enojarse. No está malo enojarse. Lo malo es cómo te enojas. Y ahí viene la parte disfuncional. Porque el enojo resuelve. ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué aceptar todas las cosas. O sea, si hay cosas que te molestan, te molestan.
No es malo enojarse, pero tienes que gestionarlo. Si no lo gestionas, ese enojo destruye. Por eso cuando vemos temas de violencia familiar, cuando vemos temas de violencia en algún grupo social o de repente en un ambiente laboral, cuando hay ese tipo de enojos que destruyen, o sea, ¿por qué? Porque no se gestionan adecuadamente. No se gestionan. Entonces, esa es la parte disfuncional de la emoción del enojo. Entonces, mis estimados participantes, no existen emociones negativas ni positivas. Hay que gestionar las emociones. Existe una parte funcional y una parte disfuncional de la emoción. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestros niños en el colegio, cuando vemos a nuestros estudiantes en la universidad, cuando vemos a nuestros grupos de trabajadores en la empresa o en la familia, ¿no? Cuando vemos a nuestra familia, ya, hay que comprender todos estos aspectos para poder aprender para poder gestionarlos, ayudarlos a gestionar. Muchas veces, inclusive ahora, un poco yéndome al tema de la educación, por ejemplo, en el caso de niños, muchos niños vienen al colegio de repente con problemas de su casa, ¿no es cierto? Porque han visto a sus papitos discutir y han visto por ahí una serie de problemas. Y llegan acá, llegan al colegio y cometemos el error de repente de querer que guarden un comportamiento. No comprendemos en ese momento cómo se siente el niño. Por eso es que la forma como nosotros observamos es muy importante. En todos los aspectos. Miren, yo me refería solamente al tema niño, pero si se dan cuenta ustedes, en todos los aspectos. Aprender a observar a nuestros colaboradores, por ejemplo, en las empresas. Cómo llegan, con qué estado emocional llegan. Y saber en qué momento, por ejemplo, se le puede brindar el apoyo y el soporte. ¿Sí? Por eso es que son importantísimos estas formas. Debo tomar conciencia que cada acción produce un resultado. Nada, nada, nada es imposible. Nada es imposible. Si yo estoy trabajando el aspecto empiezo a trabajar el aspecto del observador, para yo llegar a esa parte del observador les decía, yo tengo que tomar conciencia primero de que yo puedo alcanzar una realidad, pero a partir de que yo tome conciencia que puedo alcanzar una realidad, yo me fijo un objetivo y digo, esa es la realidad deseada que quiero alcanzar. Entonces, cuando yo me fijo ese objetivo, entonces digo, entonces ahora, ¿cuáles son las acciones que yo puedo hacer? Y analizar esas acciones. Entonces, ¿pero por qué me limito? ¿No? ¿Qué limita que yo realice esas acciones? ¿Qué siento cuando trato o proyecto la acción? Porque ahí viene justamente la gran pregunta. Cuando yo me pongo un objetivo y digo, tengo que hacer esto, lo primero que viene a la mente es esta emoción de miedo, de temor, muchas veces, ¿no es cierto? ¿Y qué pasará si? ¿Y qué pasará? Entonces tenemos que analizar qué emoción se genera a partir de esa acción, o qué acción se genera a partir de la emoción. Si yo planifico algo, ¿qué siento? O sea, ¿cómo me veo en ese momento? ¿Cómo me veo haciendo eso? Y entonces ahí viene la gran pregunta, no sé, a ver, sí, pues, sí, creo que sí lo puedo hacer. Creo que sí lo puedo intentar hacer. ¿Pero qué sientes? De repente temor. Y si no sale, y si no funciona. Entonces, y empezamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta encontrar por qué se genera esa emoción. ¿Sí? Nada, nada es imposible. Aquí les comparto un ejemplo un poco siguiendo la secuencia de la diapositiva, de las primeras diapositivas, donde decía, los hechos forman un observador, el observador emite juicios, ese juicio genera una emoción, la emoción nos lleva a una acción y esa acción nos lleva a un resultado. Yo aquí he colocado un ejemplo que, o sea, uno puede jugar con esto, puede
emitir, digamos, varias alternativas, se pueden colocar varias alternativas, y eso va a depender de, ¿no? de cómo yo puedo interpretarlo. Por ejemplo, yo he cogido acá este hecho, me botaron del trabajo. Me botaron del trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer el observador? A partir de las experiencias previas que tiene, de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, de lo que ha vivido, etcétera, etcétera. Entonces va a hacer lo primero que va a venir a la mente al observador es, caramba, se repite la historia. Nuevamente perdido, ¿no? O sea, esto me pasó hace tiempo, y comienzan los recuerdos y empiezas a procesar la información. ¿Cuál va a ser el juicio? Perdí la oportunidad de mi vida. Este era el trabajo de mis sueños, esto era lo que yo quería. Yo puedo tomarlo así, como puedo decir, bueno, también puedo decir, la otra forma de emitir el juicio es decir, bueno, creo que ya es hora de que haga algo diferente, de que haga algo distinto. De repente es la oportunidad de cambiar mi vida. Pero si tengo un observador que se lamenta, el juicio va a ser, perdí la oportunidad de mi vida. Pero si lo veo del otro lado, decir, bueno, ya es tiempo, de repente ya era tiempo, ya tenía 5 años, 6 años, 7 años, 8 años en esta empresa, y creo que ya es tiempo de que haga algo por mí mismo, ya de repente es tiempo de que disfrute un poco de mi familia, vamos a hacer algo propio, qué sé yo, o sea, le das, o sea, lo ves de otra forma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, el juicio cambia dependiendo del observador. La emoción, sí, va a haber tristeza. Cuando alguien pierde el trabajo, no importa, no necesariamente por el juicio de que perdí la oportunidad de vida, sino que otro, o sea, puede ser, si yo perdí la oportunidad de vida, sí, pues voy a estar triste. Uy, qué tristeza, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿No es cierto? Si yo digo, bueno, ya es la oportunidad de mi vida, bueno, ya pues de repente es el momento de hacer algo diferente. Sí, pues me da pena dejar esta empresa, me había encariñado acá, tanto tiempo trabajando, mis amigos, ya no van a ver, ya no voy a tener las reuniones mensuales de cumplimiento de metas. Sí, voy a sentir tristeza. Nadie puede negar la emoción. ¿Quién cuando ha perdido un trabajo no ha sentido pena? ¿No? ¿Quién no ha sentido tristeza? Sí. Comienzan También hay preocupación, claro que sí, Yulisa. Sí, muchas gracias, claro que sí, también puede haber preocupación, definitivamente. Pero entonces, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción? Entonces, ahí viene. La acción, la acción precisamente se genera a partir de cómo gestiono yo la emoción. Porque si yo estoy triste, apenado, si estoy preocupado, si yo gestiono bien esa preocupación, esa tristeza, entonces yo actúo. ¿Cómo actúo? Posturo nuevamente. De repente fue algo que hace algunos años me pasó algo similar. Y por la experiencia que tuve me reenganché. Claro, yo sé que va a pasar un proceso, no es que mañana consiga trabajo. Pero sí, me siento capaz. Yo creo que estoy preparado, no importa, puedo empezar nuevamente. Puedo empezar de cero, puedo ir por acá, voy a postular, voy a buscar a algunos conocidos por ahí. O sea, postulo nuevamente a otros trabajos. Busco la oportunidad. Pero ¿qué pasa si mi observador me dice lo contrario? Si me sumo en la tristeza, si me deprimo porque perdí el trabajo, si esa preocupación se vuelve en algo más potente, ¿no? Y se pasa a un estado de tristeza, de aislamiento y depresión. Porque hay personas que sí, pierden el trabajo y se aíslan. Lo voy a enjuiciar a la empresa, lo voy a enjuiciar porque tienen que reponerme, me han sacado injustamente. Es la creencia que no puedes hacer cosas distintas, porque ya tienes tanto tiempo ahí, te acostumbraste que te da miedo experimentar otra cosa. Y cuando ocurre eso, el observador te dice y la creencia te dice, uy, perdiste la oportunidad de tu vida. ¿Y ahora qué vas a hacer? Enjuicia a la empresa, no puedes quedarte sin trabajo. ¿Dónde vas a conseguir trabajo? Empiezan esas preguntas. ¿Quién te va a contratar? No tiene las cualidades. Mira, tú siempre has hecho esto. ¿Dónde vas a conseguir trabajo? O sea, empiezan esos cuestionamientos, creencias limitantes. Pero si yo tengo otro tipo el observador de enfoque múltiple, con esos juicios favorables, positivos, que yo puedo crear realidades, mi preocupación
la transformo en una oportunidad también, en una emoción de yo soy capaz de hacer las cosas, o sea, debo sentirme bien. Voy a buscar, postulo otra vez, actúo. ¿Cuál es el resultado? Encontré un nuevo trabajo. ¿Cierto? Si no se da, no me puedo sumir en la tristeza, no puedo seguir tampoco en la tristeza. Tengo que seguir intentando y poco a poco se van a ir generando las oportunidades. Pensar positivamente. Exacto. Exacto. Así es. Así es. Yulisa, muchísimas gracias. Claro que sí. Tienes que pensar positivamente. Y realmente esto es muy importante. O sea, por eso es que así funciona esa secuencia de hecho, observador, juicio, emoción, acción y resultado. Esa es la secuencia. Entonces, cuando les planteábamos el tema del observador que somos, es, ¿qué realidad estoy viviendo hoy? Muchas veces la pregunta es, ¿por qué estoy acá? ¿Sí? ¿Por qué no estoy en algo diferente? ¿Por qué no estoy haciendo algo distinto? Yo quisiera hacer eso, quizás. O sea, sí. Pero justamente lo que hay que analizar es hacia atrás, porque el observador, a partir del observador es que se generan los resultados. Eso es lo que pasa. Esto es lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, soy capaz de lograr los resultados que yo quiera. Puedo cambiar mi realidad. Puedo cambiar mi realidad. Y eso es muy importante. O sea, que nosotros sepamos que nosotros somos capaces de lograr resultados. ¿Sí? Que nosotros somos capaces de lograr resultados. Y para ello, las claves son el autoconocimiento, el autocontrol, la autorregulación, el autoliderazgo. Son las claves de todo este proceso. ¿Sí? Claves de este proceso que es muy, muy, muy interesante, muy importante en el desarrollo personal y como les decía al inicio también, en esta parte de que nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, las relaciones con nuestros estudiantes, las relaciones con nuestros equipos de trabajo, ¿sí? En todos los aspectos, la relación familiar, la relación con los hijos, con la pareja, o sea, es muy importante esto, es muy importante. Y yo con esto estoy eh, culminando esta presentación. Me gustaría saber si de repente tienen alguna pregunta, algún comentario de repente que quisieran hacer a través del chat, que gustosamente les pueda responder. El día de mañana les invito con con el mismo enlace a participar en la exposición de bienestar psicológico, que está también de la mano con este tema y donde también voy a compartir algunas herramientas que ustedes se van a poder llevar para poder ir generando ese proceso de transformación, de cambio que muchas veces uno quisiera, ¿no? Que quisiera hacer y a veces uno dice, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que considerar? Y entonces en este tema de mañana nosotros vamos a compartir justamente algunos tips y algunos compromisos que uno puede generarse para poder cambiar ese observador y empezar a cambiar ese observador. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si les tienen alguna pregunta, un comentario a través del chat para poder responderles. ¿Con qué se van? ¿Qué se llevan el día de hoy? Eh, les ha sido útil? ¿Les sirve para algo esto que hemos compartido? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan? Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, por acá, un comentario. Ajá, Miguel Ángel. Sí, interesante. ¿Cómo aplicar y accionar ante situaciones? Ajá.
Correcto, Miguel. Muchísimas gracias por tu comentario. Bien. Sí, y como les decía, mañana les voy a compartir algunas herramientas, algunos tips para también hacer gestión de emociones, que son muy importantes, ¿no? Sobre todo en esta época de pandemia, donde uno anda muy tenso, muy estresado, preocupado siempre por el tema familiar, ¿no? En el entorno. Entonces, hay pequeñas cosas que nos pueden ayudar para, para ayudar a manejar estas situaciones, ¿no? Además de, obviamente, lo que también les había compartido, el proceso de acompañamiento que mañana les voy a profundizar un poco más, si en caso estuvieran interesados. ¿No es cierto? Bueno, sin más ni más, yo estoy profundamente agradecido con la participación de ustedes, con su asistencia, a los amigos que nos han seguido por Facebook Live, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el día de mañana a las 7 de la noche con nuestro tema bienestar psicológico. Muchísimas gracias, un abrazo virtual para cada uno de ustedes, que tengan muy buenas noches.